Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Pues claro que sí, hay remedio, como nos dicen los hormigones. Ya sabéis, loshormigones.com, no os lo perdáis porque son buenísimos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la nueva emisión de Domingos Laicos. Nada más y nada menos que el número 81. Ahí vamos. Como siempre nos hemos juntado gracias a nuestro técnico de sonido, Javier Peli, a, por supuesto, Gobal con sus maravillosas viñetas, y luego José Antonio y yo, que estamos aquí al pie del cañón, totalmente, con todo lo demás. Bueno, como siempre, vamos a empezar viendo la maravillosa viñeta de Gobal. O sea, vale la pena que os detengáis a ver la maestría de la ejecución con que lo ha hecho. Y Gobal nos centra en un paso de Semana Santa, ¿no? Como símbolo católico por excelencia. Y entonces, en este paso, en lugar de la figura de imaginería ordinaria, dígase el muñeco o la figura que se suele poner, lo que hay es un billete gigante. Y es que, claro, no hay paso que más devoción y que más pasión desate entre la jerarquía católica que Don Dinero. Si os parece, empezamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Bueno, pues hoy dedicamos el programa de Domingos Laicos al análisis del último informe económico que la Conferencia Episcopal se ve obligada a hacer desde hace algunos años sobre la utilización de las subvenciones que recibe del Estado por aquello de las famosas casillas de la declaración de la renta. Aunque esto ya se presentó hace algunos meses, corresponde al periodo 2021. Eugenio Piñero, en nombre de Europa Laica, ha realizado un exhaustivo análisis de dicho informe. Vamos a comentar con este profesor de filosofía y además un miembro activo de Valencia Laica los aspectos más relevantes de dicho informe y, de paso, hablar un poco también de los demás privilegios económicos de que goza la Iglesia Católica. Sin duda, esta explicación didáctica de todos estos temas nos ayudará a comprender esta irregularidad inconcebible e impropia de un Estado democrático y constitucionalmente aconfesional. Bueno, Eugenio, ¿hay muchas variaciones en la redacción del informe de la Conferencia Episcopal con respecto a la del año pasado? Hola, ¿qué tal? Pues mira, Ana, la verdad es que lo básico no. Año tras año siguen presentando la misma memoria. Como les funciona y nadie le dice nada, pues presentan lo mismo. Es una memoria que no es justificativa del dinero que recibe. Tiene el mismo título, es decir, memoria de actividades de la Iglesia Católica, no memoria económica. Y a eso se dedica básicamente en esas páginas, más de 90, a sobre todo hacerse publicidad de todo aquello que constituye la Iglesia Católica, seminaristas, iglesias, diócesis que hay, profesores de religión, alumnos de religión, etc. En esta memoria del 2021, dos años de retraso, estamos en 2023, pues hay incluso menos páginas dedicadas a justificar el dinero que recibe por medio de estas casillas, que es lo que se llama vulgarmente la asignación tributaria. Hay menos. Incluso han omitido el reparto a cada una de las diócesis, que en la memoria del año pasado sí que estaba. Es decir, que parece que cada vez hay menos información.
y no se duelen en prendas en hacerlo así. Sí que ponen muchos números, destacan muchos números, pero ya digo, de parroquias, de curas en hospitales, de curas en las cárceles, pero de lo que toca, que para eso se supone que están haciendo esta memoria, que para justificar el dinero, la verdad es que no ha cambiado nada. Ujú. Y bueno, parece que había en años anteriores, yo no sé si fue el anterior o poco antes, había habido algún aviso del Tribunal de Cuentas con respecto a la transparencia y algunas de las cuestiones que no estaban bien en ese informe. ¿Ha habido alguna intervención al respecto o se le ha comentado algo a la conferencia episcopal y algo que haya repercutido en que se haga de otra manera el informe de este año? No, la verdad es que deja a José Antonio que cuente un poquito lo del Tribunal de Cuentas. Es un organismo que fiscaliza el dinero que el Estado dedica pues, a instituciones, a fundaciones, en fin, en qué se gasta el dinero. Y entonces en 2020 el Tribunal de Cuentas presenta un informe sobre el ejercicio del 2017. Y entonces le dice, vamos, básicamente voy a resumir en cuatro, es muy extenso, pero ahí se denuncia que la memoria no es una memoria justificativa. Incluso el Tribunal de Cuentas dice, el propio título indica que es una memoria de actividades, no es una memoria que justifique en qué se ha gastado el dinero que ha recibido. Segundo, se avisa de que la Iglesia Católica está teniendo superávit. Es decir, que del dinero que recibe de las X, de la renta, tiene un dinero que le sobra. Y se lo gasta, ahora explicaré en qué, pero le sobra dinero. Segundo, se avisa de que como destina un dinero a la televisión, a 13 Televisión, a su televisión, pues esto de ese dinero público, eso entraría pues en contradicción con las leyes sobre la competencia de la Unión Europea y por lo tanto al Estado le conmina a que vigile eso, que vigile cuáles son las necesidades de la Iglesia Católica y son básicamente las cuatro cosas que hace. Le tira de las orejas al gobierno y le dice que no ha hecho nada y está consintiendo que haya irregularidades o supuestas irregularidades. Esto fue en 2020. En 2021, es decir, en la memoria que ha presentado la Iglesia y que hemos analizado, le sigue dedicando dinero a 13TV. O sea, el mismo año, al año siguiente de haber presentado el informe, la Iglesia Católica sigue haciendo lo mismo. Yo creo que con eso se contesta solo. ¿Alguien le ha dicho algo? No. Sigue quedándose con el superávit, sigue sin presentar las cuentas claras, incluso menos páginas, como he dicho antes, y el gobierno, pues no ha hecho nada. Ahora leí en el periódico, que la Iglesia Católica, pues ya desde el 2022, que ya no le ha dedicado dinero a la televisión, a 13TV. Pero claro, es que 13TV tiene un préstamo que caduca, que vence en 2025, un préstamo importante. ¿Alguien se cree que la Iglesia Católica a su propia televisión no le va a pasar dinero? ¿Esto? Y el Tribunal de Cuentas tampoco ha dicho nada sobre su... Bueno, es que el Tribunal de Cuentas hace un informe y dice, ahí tenéis esto. Los actores son básicamente el gobierno y la Iglesia Católica, pero bueno, si a ella la dejan, pues... ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Tenemos el apercibimiento del Tribunal de Cuentas al gobierno por su pasividad, por su... Y se reitera? ¿Tú crees que tenemos algún margen? ¿Qué se puede hacer? ¿Denunciar al Tribunal Europeo? ¿Algo? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues mira, vamos a ver, yo como Europa laica, ¿no? Confiaba en la posible decisión política, pero al final esto es una decisión política. Es una cuestión de voluntad política. Se pueden hacer muchas cosas si se quiere. Pero claro, justamente el gobierno formado por partidos que incluso llevaban en su programa atajar este tipo de cuestiones, pues ya ha desaparecido. El programa, con lo cual políticamente va a ser muy complicado. Denunciar al gobierno, bueno, es que se ha denunciado en los medios de comunicación, este informe mismo es una denuncia también de esto, pero aquí al final es cuestión de voluntad política y de cambiar alguna ley y de sobre todo aplicar la ley que ya está vigente.
Ujú. Bueno, hablando un poco de cifras, bueno, porque ya que se supone que es es una memoria económica, ¿cuáles son las cifras de ingresos del 2021? ¿De dónde provienen? Hablemos un poco de lo que ingresan. Pues mira, vamos a ver, la memoria debería centrarse en la asignación tributaria, que es el 0, la suma de todas las declaraciones que han marcado la X de la Iglesia Católica y que supone que cada contribuyente que marca esa X, el 0,7 de la cuota íntegra se desviará a la Iglesia Católica. Con esto que es la asignación tributaria, pues ha cogido 321,3 millones de euros en 2021. 321,3 millones. La cantidad va aumentando. El año pasado eran unos cuantos millones menos, este más. Luego, no es que haya más contribuyentes que marquen la X, pero es verdad que marcarán seguramente rentas más altas. En cualquier caso, esto pues se le paga a la Iglesia Católica, el gobierno, el Estado, le paga mensualmente, prorrateado el 70% de lo que consiguió el año anterior, que este año, o sea, en 2021 han sido 17 millones cada mes. La Iglesia, como anticipo, ha recibido 17 millones cada mes, que eso le ha aportado unos intereses bancarios. Luego también es una fuente de ingreso derivada de esto. Más aparte, hay una liquidación final total, 321,3 millones. Esto supone, según cálculos de Europa Laica, solo el 2,67% de todo el dinero público que recibe la Iglesia Católica por otros conceptos. Y luego, si queréis, nos extendemos un poquito. Pero bueno, básicamente son aportaciones directas que hace el Estado y aportaciones indirectas, que consisten en exención de impuestos. Entonces, haciendo ese cálculo, Europa Laica calcula que aproximadamente serán unos 12.000 millones de euros lo que recibe anualmente. La asignación tributaria es el 2,67%, pero bueno, que son 321,3 millones, ahí es nada. Menos mal que iban a tender a autofinanciarse según el concordato. Sí, menos mal. Sí. Bien, bueno, ¿y en qué se gastan? Porque del otro, recuerdo que tuvimos un programa muy exhaustivo con Manolo Navarro también, explicando dónde estaban todas las subvenciones que se recibían por todas partes y demás, pero volviendo al informe económico, que es lo que nos ocupa esta tarde, ¿en qué declaran que han gastado ese dinero? Si es que se ve claro en algo de alguna manera en ese informe. Presentan una tabla en la memoria en la que escuetamente pues, te dicen, sin desglosar mucho y además con errores, con falsedades, hay que hacer un poco de detective en todo esto, escudriñar las contradicciones que tiene para al final aclararnos realmente en qué se lo han gastado. Pero vamos, el grueso es como en la memoria del año anterior, prácticamente 2/3 partes se lo gastan en salarios para curas, obispos, y la seguridad social de ellos, del clero, y el funcionamiento de la propia conferencia episcopal. 4,4 millones para que funcione la conferencia episcopal. 4,4 millones. Se han gastado pues 180 millones en salarios, 23,7 en seguridad social. Después, en cantidades, eso es el 65%. El 12% superávit más lo que pagan a 13TV, el 12%. La siguiente cantidad, que a 13TV le han dado 6 millones en 2021, y el superávit, 32,8 millones. O sea, se lo han guardado en la hucha, en el fondo de reserva, porque ellos se reservan el dinero que les sobra, lo meten en un fondo de reserva que lo van a invertir en, pues, en bancos, en plazos fijos, en acciones o en lo que sea. Y eso les reporta beneficios. El 2% a Cáritas diocesana, 6,5 millones. El 2%. El 2%. Y toda la publicidad y toda la campaña es porque el Estado no hace nada por la gente y somos nosotros los que tenemos que estar para solucionar. Y
la centran en esto y curiosamente se gastan casi lo mismo para Cáritas que en publicidad, porque para publicidad se han gastado 5,1 millones. Lo dicen ellos, esto no, o sea, son las cuentas que se desprenden de la propia memoria. 5 millones para recibir más Para recibir, por las cruces. hombre, pues de 5 millones cogen 321, pues multiplican, ¿no? O sea, vamos, un buen negocio, un buen negocio. Y luego, pues, hay otras cosas inespecíficas, gasto de diécesis, el IVA, que desde 2006 pues ya se le dice que tiene que pagar, de lo que compre, en formación, pero vamos, básicamente, resumiendo, el 65% en salarios, en seguridad social y en el funcionamiento de la conferencia episcopal, solo el 2% en Cáritas y un 1,5% en publicidad para obtener pues toda esta millonada que obtienen con la... solo, para que un detalle, porque yo soy de Valencia, y entonces aquí, desde hace unos años, se dan los libros gratuitamente a los estudiantes, a los escolares de todas las etapas educativas de primaria, secundaria y bachillerato. El presupuesto para este año de la Consejería de Educación para esto, que se llama Salsa Lliures, y es los libros para poder estudiar, para toda la Comunidad Valenciana, son 73,78 millones. 73 millones. La Iglesia Católica ha recibido solo por la asignación 321. Con esto que recibe en 2021, podríamos tener 4 años como mínimo libros gratuitos para todos los escolares de la Comunidad Valenciana. Castellón, Valencia, Alicante. Bueno, si extendemos ya todo el capital que recibe, los 12.000 millones, pensar que el presupuesto de la Consejería de Educación son, para todo el año, Consejería de Educación, son 5.200 millones. La Iglesia está recibiendo 12.000 millones anuales, o sea, duplica, más que duplica, el presupuesto de toda una Consejería de Educación para todo, para construir colegios. Es que estamos hablando de unas cantidades que, por decir 321 millones, a lo mejor no somos conscientes de la magnitud, solo si lo comparamos con otras cosas. Un colegio cuesta construirlo 6, 7 millones. Un instituto. Sí, lo que pasa es que cómo ha calado el discurso en la sociedad de eso, del bien que hace la Iglesia por la sociedad y siempre sacando a Cáritas, ¿no? Cuando en realidad casi destinan más al fondo de reserva Sí, mucho, sí, que claro. a Cáritas. Es decir, están metiendo más dinero a la hucha. A la hucha, claro. Que para que revierta en la sociedad. Y la verdad que esto es un discurso que es muy difícil luchar contra él, porque hay mucha gente que incluso de buena fe, o sea, te lo defiende. O sea, ¿no? Es que fíjate lo que hace la Iglesia, ¿no? Que aparte es el negocio, la caridad que tienen montado, que es terrorífico. Bueno, en 2020, déjame que diga una cosa, en 2020, año de la pandemia, se ahorraron 26,3 millones que fueron a la hucha. No me digas tú que no era el año adecuado para decir, mira, vamos a gastarnos todo el dinero en la gente necesitada. 26 millones se ahorraron, Y este año, o sea, el 2021, perdón, el que nos ocupa, se han ahorrado los 32,8 millones. Ahí al banco a funcionar, a trabajar al dinero, a ponerlo a trabajar. Sí. Eso sin contar la parte que reciben por la otra cruz. Es decir, por lo de las supuestas organizaciones y fines sociales sin ánimo de lucro y todo eso, ¿no? Que también tienen un buen pellizco. Efectivamente. Ahí lo que pasa es que es más difícil de calcular, pero bueno, evidentemente hay muchísimas ONGs que se benefician, independientes de la Iglesia, incluidas, por ejemplo, Cáritas, Manos Unidas, en fin, muchísimas que reciben, por un lado la Iglesia recibe por la X de la Iglesia, por otro lado reciben estas organizaciones vinculadas a la Iglesia por esta otra casilla de otros fines sociales. Aproximadamente calculamos 500 millones en total, que es el conglomerado de Iglesia Católica, que no se sabe muy bien lo que es, porque Iglesia Católica es desde una organización, una ONG vinculada a la Iglesia Católica, hasta una parroquia, hasta la conferencia episcopal, un monasterio, todo eso, un colegio, es Iglesia Católica,
pues sí, sobre unos 500 millones estarían recibiendo por ambas cruces. Bueno, pues ahora si os parece vamos a hacer una pequeña pausa musical con la canción En nombre de Dios de Barricada. Me levanto la sotana, miro al ombligo, qué gran placer cuando acaricio el crucifijo. Todo está a punto, Cristo Salvador, tu siervo espera el milagro redentor. Que suenen las monedas en la cuenta de mi banco, a cambio protejo lo encomendado. En la riqueza está la perdición, por eso os libraré de la ingrata carga. Sabéis que nuestra mafia continúa invencible, nos funciona bien el invento celestial. Sacrosanto, sacristán sacrificado, sacrilegio consagrado, la señal del Santo Cristo. Bueno, Eugenio, tenemos la sensación de que se está incrementando la publicidad de la conferencia episcopal y que la propia administración pública también lo hace para que se marquen las casillas. ¿Qué datos tienes al respecto? A ver, yo personalmente lo que son las administraciones públicas, el Ministerio de Hacienda y la publicidad directa para esto no hace. Lo que sí que hace es que cuando hacemos la declaración y no hemos puesto la cruz, nos sale un aviso ahí como que parece que estamos cometiendo un delito y dice, oiga, que se le ha olvidado, ¿no? Eso sí que lo hace el programa para la declaración. Sí que es verdad que la Iglesia Católica, como he dicho antes, se gasta más de 5 millones en su propia publicidad y luego hay una plataforma que es la X Solidaria. O sea, todas las organizaciones que se lucran con la cruz de la casilla de otros fines sociales animan también a marcar la X para la Iglesia Católica. Ya, dicen que puedes ayudar al doble y pagan lo mismo, es decir, nada, ¿vale? Y ahí sí que esto es un poco paradójico, porque una plataforma en la que está incluida el tercer sector, por ejemplo, que anima a detraer, a quitar de los presupuestos generales una cantidad millonaria, esa plataforma está subvencionada por el propio ministerio. Es decir, el propio ministerio, el propio Estado está subvencionando publicidad que dice el Estado no es el adecuado, no es la institución adecuada para manejar este dinero. Por lo tanto, desvíaselo a una entidad privada, que será una ONG o será la Iglesia Católica. Es decir, que de esa manera indirecta, sí, que está haciendo publicidad. ¿Qué han conseguido con esto? Pues han conseguido que la gente marque más X de la Iglesia Católica. No. Desde el año 2016, que el 34,9% de los contribuyentes marcaron la X de la Iglesia Católica, al 2022 el 31,3%. Es decir, que ha ido disminuyendo paulatinamente. El descenso porcentual es constante en los últimos 6 años y, pues en realidad hay un 68,7% que no marca la X de la Iglesia Católica, que yo creo que es lo que hay que poner en valor. Casi un 70% de los contribuyentes no marcan la Iglesia Católica, sin costarles más. Es decir, si la marcaran, no les costaría más, como la propia Iglesia se encarga de publicitar. Sin embargo,
deciden no marcarla. Es decir, que hay un sentir mayoritario de que no se debe marcar. Claro, ahí lo que habría que insistir es que no le cuesta más inmediatamente, quiero decir, de sacarse de su bolsillo en ese momento, pero sí que le está costando en que está desviando un dinero que podía servir para otros servicios de los que podría beneficiarse. Y que pueden se quedan privatizados. Es que yo lo que veo un poco paradójico es que el Estado de esta forma favorezca que la gente elija caridad en lugar de justicia social, ¿no? Porque Claro. evidentemente si ese dinero el Estado lo pudiera repartir y redistribuir la riqueza, que es lo que pretende el IRPF, que no es otra cosa que una redistribución de riqueza, en vez de eso es apuesta por la caridad. Y lo que tú apuntabas muy, muy bien, pero que creo que tenemos que incidir, es que a la hora de hacer la declaración es insistente el aviso, como si te faltase hacer una parte de la declaración, te salta un warning, un aviso, y revise esto, y revise esto. Y es todo el rato lo de las X. Sí. Ahí hay una connivencia y una colaboración evidentísima del programa. Vamos, eso está denunciado por Europa Laica, pero pues no lo quitan, quiero decir. Es que el Estado está ayudando, por eso antes habéis comentado, bueno, el Estado a confesionar en el papel, pero sobre el terreno muy confesional, a veces, en que dependiendo de los ámbitos y de las acciones que hacen. O sea que sí. Y además, repetir esto que ha dicho José Antonio, no le cuesta más al contribuyente porque no pone más de su bolsillo, pero sí que nos cuesta más a todos. Porque lo que hay que también pensar es que la X de la Iglesia Católica no solo la pagan los católicos o de los impuestos de los católicos, es que al quitarlo de la hucha común, se la están quitando también a los musulmanes, a los agnósticos, a los ateos, a cualquier contribuyente. Es decir, independientemente de la religión o de la no religión que tengamos los contribuyentes, estamos pagando, y sin marcar la X, estamos pagando la X de la Iglesia Católica, todos, entre todos, porque unos cuantos deciden darle ese dinero. Sí, un mal menor no sería hacer como en Alemania, que fuera un añadido al impuesto para el que la marca. ¿Tú qué piensas sobre eso? Hombre, ya sabemos que el Estado seguiría siendo el que recauda, ¿no? Que también le estamos haciendo un trabajo. Pero bueno, por lo menos que el que se declare católico y quiera ayudar, pues que pague más, que sea un 0,7 adicional a la cuota íntegra. Bueno, eso es que sería lo mínimo, no tomarnos el pelo. Es decir, por lo menos yo, si no marco la X de la Iglesia Católica, pues que no me lo quiten de mi dinero. Es que esos 321 millones, ahí hay parte de mi dinero también, porque es dinero de todos. Por lo tanto, por lo menos que cada uno se lo pague. Ahí en el informe decíamos, si la Iglesia Católica, con los millones de fieles que dicen que van a la Iglesia, cada domingo pusieran 1 euro en el cepillo, se autofinanciarían, no necesitarían ni asignaciones tributarias, pero claro, eso supondría pues que a lo mejor mucha gente no se rascaría el bolsillo, ¿no? Yo no sé qué pasaría si los contribuyentes tuvieran que pagar más. Igual bajaban estrepitosamente, ¿no?, los porcentajes de las X. No sé, ¿qué pensáis? Yo pienso que sí, claro. Y la publicidad engaña mucho porque te dice no te cuesta nada, pero en realidad sí está costando. Y eso hay que combatirlo. Cuesta, cuesta. Hay gente que no acaba de entender. Sí, de todas maneras, aparte también se llevan lo de la cestita, lo del euro de los domingos, que también, sí, no serán todos los militantes, digamos, los socios, pero evidentemente ahí también llevan una buena cantidades que no aparecen ni declaran por ningún sitio. Nada, dinero. Eso y todas las donaciones y todo lo demás que reciben por otros conceptos o por las actividades que realicen en el templo, o por bodas, por sí, etcétera. Incluso por tener cenizas de difuntos están cobrando cantidades, por tenerlas, sí, en iglesia, o sea, es que es impresionante, bueno, para los crowdfunding que están haciendo simplemente para rehabilitación.
que son es increíble. O sea, que inmatriculan, el Estado rehabilita lo que es patrimonio y aun y todo hacen crowdfunding y la gente entra a saco. La verdad que es muy difícil luchar contra el marketing, el discurso nos lo tienen ganadísimo. No sé Sí, si... lo tienen ganado porque, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque basan toda su publicidad en la labor social, en la labor caritativa que están realizando. Pero claro, luego cuando ven las cifras realmente del dinero que están destinando a eso, pues te encuentras con unas contradicciones que cuando las enseñas a determinadas personas, pues dicen, ostras, es verdad, ¿no? ¿Cómo es que solamente el 2% de lo que reciben de la asignación tributaria lo dedican a Cáritas Diocesana? Cuando todo lo demás va a otro tipo de gastos que al final es el negocio, porque de ahí están viviendo los curas, la conferencia episcopal, porque son sueldos, seguridad social, etcétera. Es difícil de combatir, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Para incidir un poco más, hemos comentado antes, ¿no?, que estas cantidades, siendo tan escandalosas, lo de la X, lo que se recibe por ese concepto, es una pequeñísima parte de todo lo que reciben por otros lados. Las vías, ¿tiene un estudio un poco por encima de las vías por las que se reciben las otras cantidades y las cuantías? Sí, Europa Laica ha hecho estudios sobre esto. Lo primero es que decir es que como no hay transparencia, por mucho que la Iglesia diga y vamos, que se llena la boca diciendo que ellos son transparentes, no hay transparencia. Pues si hubiera transparencia, sacarían esas cuentas y ya está. Pero bueno, a pesar de la escasa transparencia, la Iglesia Católica recibe dos tipos de financiación pública. Una directa, y recibe partidas presupuestarias para la enseñanza concertada religiosa, 5.400 millones hemos calculado. Para la obra social y asistencial, 2.000 millones recibe del Estado. Hospitales, entre 900 y 950 millones. Entre hospitales, todo lo que es las subvenciones que recibe, más todos los capellanes que están en los hospitales pagados con dinero público. Patrimonio, el Estado, todo lo que es el Estado, administraciones locales, administraciones autonómicas y administración estatal, central, pues dan subvenciones para reparar, conservar el patrimonio. Como son tantas administraciones, es muy difícil ahí seguir, pero las cantidades pueden ser pues muy altas. Y por otro lado tiene una, digamos, financiación indirecta, que es todos aquellos impuestos que no paga, que está eximida de pagar. Entre ellos, pues, el IBI, famoso, que es lo que más se está peleando, el impuesto de sociedades, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de actos jurídicos documentados, el incremento del valor sobre el terreno. O sea, hay una serie de impuestos que no paga directamente porque esto proviene de los acuerdos de 1979, pero luego está esta ley conocida como Ley del Mecenazgo de 2002, que de alguna manera blinda a la Iglesia Católica porque la considera entidad sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Buenísimo. Entonces, la Iglesia Católica es una entidad con ánimo de lucro, pero bueno, al estar considerada como tal, está eximida de todos estos. En 2006 se le obligó a pagar el IVA porque Europa viene de Europa, dijo esto no puede ser, no hay nadie que en Europa no pague el IVA de lo que compra. Pero, por ejemplo, la Iglesia Católica, si hace un oficio, pues cobra un dinero, lo habéis comentado, es una misa de difuntos, le pagan dinero, una boda, le dan dinero, pero no tiene obligación de cobrar el IVA de eso, con lo cual es dinero negro. Un profesional te viene a casa y te hace una reparación y te dice, no te cobro el IVA, si tú le pagas sin IVA, eso es dinero negro, es economía sumergida. Pues la Iglesia tiene también esa prebenda, no tiene obligación de declarar el IVA de los servicios que ofrece. Calculado, sumado todo, 12.000 millones. Eugenio, perdona, en estos 12.000 millones está incluida toda esa recaudación
de los bienes de patrimonio público usurpado por la figura de la inmatriculación, porque claro, toda la recaudación, pues me da igual, desde la mezquita de Córdoba, como tenemos aquí, bueno, todo lo que tiene inmatriculado, que es prácticamente el 80% de patrimonio histórico-artístico español. La recaudación esa, todos sabemos que la meten como donaciones, o sea, está exenta, pero es que tampoco la declaran, está muy opaco con las donaciones. ¿En esos 12.000 millones incluimos esta recaudación o eso es además? Sí, no, está incluida. Es que eso es muy difícil de precisar cantidades, porque lo más que puedes saber es pues cuántos visitantes, y tampoco es que te den una información fidedigna, pero cuántos visitantes puede tener la mezquita al año, cuántos visitantes puede tener el Micalet o el Miguelete en Valencia, que es la torre que está pegada a la iglesia, o las entradas que están cobrando. Que es verdad, le llaman donaciones, pero esta es otro eufemismo que el Estado se lo permite. Si es una donación, yo voy a la mezquita de Córdoba y digo, pues mira, no quiero donarte. Pero es que si no lo dono, no entro. Con lo cual, no es una donación, es en toda regla una entrada. Y todo esto está exento de declaración. Por lo tanto, no. Pero bueno, también está exento, incluso, que eso sorprende a mucha gente, los alquileres del patrimonio que tiene, patrimonio inmobiliario, está exento de declararlo. Todo esto porque está amparada por la denominación de entidad sin ánimo de lucro recogido en la ley del mecenazgo del 2002. Que hay que cambiar la ley, indudablemente. O sea, esa ley tiene que cambiar y no considerar a la Iglesia Católica como tal entidad. Claro, y que gran parte de estos inmuebles tenemos que, yo creo que insistir en que se los han quedado por lo que cuesta una inscripción registral. Sí, claro. Es que es tremendo eso, o sea, que se lo han quedado. Incalculable, porque es que qué valor tiene, yo qué sé, la mezquita de Córdoba, qué valor tiene. Pero claro, es que si es suyo, aquí en Valencia, sabéis, bueno, no sé si sabéis, hemos peleado por la inmatriculación que hicieron en última instancia, casi en tiempo de descuento, cuando Rajoy dijo, oye, que lo vamos a quitar, la Iglesia Católica se apresuró a inmatricular, ¿no? Estamos diciendo, pero, a ver, peleemos esto porque ahí, pues, en un momento dado, si la Iglesia Católica es, como ya lo ha hecho, con algunas de los bienes inmatriculados, como es propietaria, los puede vender. Puede alquilarlos, puede hacer con ellos. En un momento, de aquí a 10 años, pues podríamos ver que se hacen, yo qué sé, determinados usos que no nos gustaría en determinado tipo de patrimonio. Y que además es el Estado encima el que tendría que cuidar ese patrimonio. O sea, que ahí es que hay una contradicción bien gorda, ¿eh? El Estado está obligado a proteger todos estos bienes considerados de interés, patrimonio de la humanidad, etcétera. Pero no es el dueño. Entonces, ahí pues se está llevando un dinero también, efectivamente, que no está declarado y que no está descontrolado. Dinero negro. Ya que estás dando tus cifras, que yo sepa, eso que se dedica a rehabilitación son 600 millones al año que dedica el Estado a rehabilitar patrimonio. Sí, aproximadamente. Lo que pasa es que cada día sale una noticia que el ayuntamiento no sé qué para una ermita, y eso recopilarlo todo pues es muy complicado. Claro. Sí. Cantidades desorbitadas. Sí. Bueno, Eugenio, hiciste un trabajo muy minucioso y que también tuvimos la suerte que compartirás con nosotros en un programa el año pasado y este año también lo has hecho. ¿Cuáles son las principales conclusiones con las que te quedas o que por lo menos para que calen, ¿no? Que te gustaría que calasen en las personas que nos escuchan? Pues mira, la primera cosa que a mí me gustaría que la gente fuera consciente de que la Iglesia Católica no es una entidad sin ánimo de lucro, sino que cobra mucho dinero de todos y que goza de una serie de privilegios económicos, entre otros, porque luego tiene otros privilegios, por ejemplo, pues la presencia de religión católica en la escuela, ¿no? En las escuelas, y que esto lo hace incompatible con un Estado laico o aconfesional. Lo hace incompatible. Sobre el papel, España, lo decíamos antes, es un Estado
aconfesional, pero sobre el terreno no. Segunda, los gobiernos no solamente no hacen nada por remediarlo, sino que incluso en la última legislatura, lamentablemente, yo creo que muy decepcionante para todos, pues hemos visto el tema de las inmatriculaciones, hemos visto el tema de que, bueno, esto quedó parado, pero no sé si os acordáis que Patxi López salió diciendo que, o el ministro de la Presidencia, no recuerdo ahora muy bien quién fue, que los privilegios económicos iban a extender también a las religiones con notorio arraigo. Y que Creo que fue Bolaños, sí. Bolaños, efectivamente, Félix Bolaños, sí. Sí. Con lo cual, no solamente no hemos ido hacia adelante, dando pasos adelante en la confesionalidad, sino que hemos ido hacia atrás. En la Comunidad Valenciana y en otras comunidades, pues ya no solamente se imparte la religión católica, sino otras religiones. Con lo cual, bueno, pues los gobiernos no han hecho nada. Con las X, pues de la Iglesia Católica, que seamos todos conscientes de que las pagamos todos. O sea, nos están cogiendo nuestro dinero de todos los contribuyentes, seamos o no católicos, porque salen de los presupuestos generales del Estado. Y, por lo tanto, pues deberían suprimirse de la declaración de renta. Y, mientras tanto, pues hombre, que la Iglesia Católica tendría como conclusión, debería presentar lo que se le pide y el gobierno exigirle al menos una memoria en la que realmente se justifique el destino del dinero que está recibiendo, mientras no se le quita todos estos privilegios, pero al menos que tuviera la decencia de justificarlo, ¿no? En definitiva, que yo creo que no hemos avanzado mucho. Siento ser pesimista, pero es así. Seguimos en el mismo sitio, prácticamente. Bien, y toda esta financiación se basa o se argumenta en función de los acuerdos con la Santa Sede que se reeditaron en 1979. Pero en esos acuerdos se decía, como antes se comentaba, que era una cosa provisional, es decir, se supone que provisional es un tiempo de unos cuantos años, digo yo, y que mientras que la Iglesia Católica se comprometía a autofinanciarse. Si vemos que no solamente es que se autofinancie, sino que tiene un inmenso patrimonio, que tiene superávit de por todas partes, etcétera, etcétera, esto parece más bien que no se, ni siquiera se cumplen los acuerdos con lo favorables que eran para la Iglesia y lo totalmente leoninos para el Estado, ¿no? Y hasta cuándo y por qué se vamos a aceptar esta irregularidad en un Estado, encima, con lo paradójico encima es que te diga que es un Estado aconfesional. Claro. Sí, la Iglesia se comprometía en los acuerdos de 1979 a la autofinanciación. De todos modos, yo lo he dicho varias veces, en esos mismos acuerdos se dice que alcanzada la autofinanciación, el Estado buscará formas de colaboración con la Iglesia Católica. Es decir, que nadie se crea esto de que por fin el Estado se va a desprender de esta rémora económica que es la Iglesia Católica, porque incluso en los mismos acuerdos se dice que colaborará. Pero bueno, aún así aparece la palabra autofinanciación y esto no solamente no vamos hacia ello, sino que al contrario, cada vez la cantidad de millones es más ingente y bueno, ahora tenía una oportunidad de oro la Iglesia Católica de dar muestras de que sí que estaba por la labor de la autofinanciación y de, bueno, podía haber rechazado las inmatriculaciones, ¿no? Por ejemplo, podría haber dicho, bueno, vamos a abrir un proceso pero serio, porque yo es que tengo aquí unas que de verdad las tenemos porque tenemos el papelito de haberlas comprado o que nos las han donado particulares y otras que solamente están esas inmatriculadas por el papel, o sea, por la firma del obispo, sencillamente porque actuaba como registrador de la propiedad, que así le facultaba la ley. Y entonces, si hubiera tenido buena voluntad en cuanto a la autofinanciación y no quisiera acaparar dinero, etcétera,
pues yo creo que podría haber renunciado o al menos haber mostrado cuáles son las que realmente se podría discutir su auténtica, ¿no?, propiedad. ¿Qué va? Se me ha quedado todo y, por supuesto, hasta que, bueno, yo no sé vosotros, yo muy optimista no soy. Si hemos tenido gobiernos progresistas que incluso lo que han hecho ha sido dar pasos hacia atrás en la confesionalidad y en los privilegios, pues tampoco se puede esperar mucho, ¿no?, en el futuro. No sé, estamos un poco todos viendo que esto va para largo, ¿eh? Yo creo que el laicismo no tiene representación política en España ahora mismo. Y entonces ahí hay un nicho y hay un hueco que en algún momento alguna persona se tendrá que plantear rellenarlo. Ya. Hasta ahí podemos leer. Por último, Eugenio, la recomendación de Europa Laica es, por supuesto, que no se marque ninguna de las dos X, pero igual hay oyentes que no les queda muy claro por qué tampoco conviene marcar la X de otros fines sociales. Así como conclusión final para que se les quede, ¿qué les podrías decir? Pues mira, que si primero que al marcar la X de la Iglesia Católica está claro que lo desvías a la Iglesia Católica, dinero de todos, pero la de los fines sociales, primero que hay muchas ONGs que están vinculadas también a la Iglesia Católica, por lo tanto que seamos conscientes de esto. Pero segundo, y yo creo que es importante, cuando nosotros destinamos el 0,7% a eso que se llama otros fines sociales, no sabemos a qué ONG. Vale. Es decir, yo puedo, por ejemplo, pensar en Greenpeace o, yo qué sé, o Amnistía Internacional o, en fin, cualquier otra ONG. Europa Laica no recibe subvenciones, por lo tanto, no entra en ese ¿no? Pero yo sí puedo estar pensando o en una, yo qué sé, en una ONG que vela por el bienestar animal. Y digo, venga, pues voy a marcar esa X. Uh-huh. Me dice a mí que ese dinero va a la organización que yo estoy pensando. No, entra a un saco en donde ese dinero luego pues puede ir incluso, yo qué sé, a fundaciones a favor de la tauromaquia. Y yo estoy pensando en algo del bienestar animal. Eso por un lado. Segundo, las ONGs tampoco están obligadas a presentar una memoria específica sobre pues en qué se gastan exactamente el dinero. No están fiscalizadas como podría ser una empresa, ¿no?, tan minuciosamente. Con lo cual, pues bueno, nos tenemos que fiar. Y por último, pues es que si realmente desviamos dinero para entidades privadas, que al fin y al cabo es una ONG, estamos privatizando un tipo de servicio que debería ofrecerse, garantizarse desde el ámbito público. Entonces, al final, pues si esto se va extendiendo, estaríamos privatizando pues la lucha por los derechos humanos, la labor asistencial, etcétera, etcétera. Esto es una externalización, esto que criticamos, al menos lo que defendemos lo público, ¿no?, que es la garantía de que nos llega a todos. Con lo cual, la recomendación de Europa Laica pues es no firmar, o sea, no señalar ninguna, y que el dinero quede bajo el presupuesto general del Estado y sea el Estado quien reparta según las necesidades de la ciudadanía. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que queda bastante claro. Si no, también pues el informe, si no estoy mal informado, lo tenemos ya en el observatorio, ¿no?, del laicismo, en laicismo.org. Hemos puesto el enlace en la introducción. Está el enlace y se puede consultar y bueno, aquí estamos para las dudas que puedan surgir y nosotros las tramitaremos con mucho gusto hacia Europa Laica y lo que pedimos a la audiencia es que le dedique unos minutos a reflexionar sobre todo esto. Muchísimas gracias, Eugenio, porque este es un tema que hay a gente que le resulta un poco árido y lo has explicado de maravilla y lo haces fenomenal. Muchísimas gracias, de verdad. Nada, gracias a vosotros. Muy bien, vale, nos vemos, hasta luego. Venga. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas.
Bueno, Europa Laica, como hemos dicho, ha presentado este análisis y va a hacerlo público junto con un comunicado de rueda de prensa y para difundirlo también en redes y enviarlo a todo tipo de prensa donde podamos llegar, para que la ciudadanía conozca cómo se utiliza una gran cantidad de dinero público, que es de todos y de todas, que no se nos olvide, en beneficio de una entidad privada, con aquello de que se dice que es sin ánimo de lucro, por mucho que cobre por todo y acapare dinero de todo tipo de subvenciones. Bueno, y como siempre ya sabéis, más información en laicismo.org. En esa web tenéis más información. Espero que os haya quedado claro que nuestra postura, desde luego, es que no se marque ninguna X, a pesar de la insistencia recurrente del programa, que os insistirá y os insistirá en que os falta marcarla. Y otra cosa más, os esperamos en 15 días, que vamos a tener otro programa interesantísimo, esperamos, sobre el Opus Dei. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.